Buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación del tema de cálculo de sección de conductores. Ahora vamos a pasar al tema o a la sección de cálculo de distribuidores, ¿vale? Entenderemos por distribuidores líneas que alimentan a más de una carga, ya sea de forma lineal o en anillo, ¿vale? Empezaremos por el distribuidor alimentado por un único extremo. Vamos a poner siempre ejemplos pues, de unas 3 o 4 cargas que luego generalizaremos a un sumatorio para n cargas, ¿vale? En general, un distribuidor es el esquema que tenemos aquí. Tendríamos una fuente, un inicio de la red y tiramos una línea donde se conecta una carga, otra carga, otra carga y otra carga. Siempre vamos a considerar que la sección del distribuidor es constante, ¿vale? Vamos a hacer una línea una sección constante, aunque en ocasiones cuando el distribuidor es muy largo es posible que se utilicen secciones que se reduzcan al final, pero bueno, eso es poco común, ¿de acuerdo? Bien, la manera en la que vamos a representar ese tipo de elementos, en lugar de este que sería digamos el real, en la que tenemos la fase y el neutro de ida o una representación por fase, vamos a representarlos como una única línea, ¿de acuerdo? Con una resistencia. Y bueno, voy a ir haciendo la explicación aquí con una hoja en blanco. ¿Vale? Vamos a partir de distribuidores como este. Voy a poner aquí distribuidores alimentados por un lado. ¿Vale? Sería algo como esto. De forma que las intensidades en mayúscula representan intensidades que circulan por los tramos y intensidades en minúscula representan intensidades que se consumen en los nodos. ¿Vale? Entonces tenemos un cable que llega hasta aquí, sale la intensidad 1, continúa el resto, sale la 2, continúa el resto, sale la 3, continúa el resto y ya terminamos aquí. En esta situación tenemos que las intensidades que van por los tramos, pues será el tramo 1 la suma de todas, tramo 2 todas menos la primera, etc. Y las resistencias en minúscula es la resistencia del tramo y en mayúscula es la resistencia acumulada, ¿vale? Están medidas desde F, pues R1 minúscula y R1 mayúscula serán iguales, R2 será R1 más R2, ¿vale? Lo tenéis aquí, todo calculado. Bien, pues en una situación como esta, si tenemos... Vamos a hacer primero una analogía en continuo, para luego ir complicándolo un poco más alterna y a trifásica. Entonces, la caída de tensión de una situación como esta la calcularíamos como la caída en cada tramo sumada. De forma que tenemos que la caída de tensión total será la que cae por la intensidad 1 por la resistencia 1, intensidad 2 por resistencia 2, intensidad 3 por resistencia 3, ¿vale? Y siendo en cada uno de los elementos de este sumatorio, la caída de tensión que cae en cada tramo. La suma de cada tramo será la suma real. ¿De acuerdo? Bien. Si sustituimos y operamos sobre ese sumatorio, podemos tener esto. Simplemente aquí hemos sustituido las is mayúsculas por las sumas de is minúsculas correspondiente. ¿Vale? Operamos sobre eso, multiplicamos por R y agrupamos por intensidades. Y lo que tenemos es otra expresión de la caída de tensión, esta vez en lugar de I mayúscula por R minúscula es R mayúscula por I minúscula. Es otra expresión igual que de la caída de tensión, pero esta vez el significado de cada sumando es un poco diferente, un poco más complejo. Antes es lo que cae en cada tramo, ahora
representa lo que cae al final debido a cada una de las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, esta caída ya siempre es la del final, pero el 4 y 4 representa lo que aporta esta intensidad a la caída final. R3 y 3 es lo que aporta esta intensidad a la caída final. De forma si 3 fuese 0, quitaríamos ese sumando y ya está. ¿De acuerdo? Son dos maneras de ver el mismo fenómeno. ¿Vale? Si en lugar de intensidad consideramos la potencia, y recordad que esto estamos haciendo todavía una analogía con la continua, la intensidad será P partido de la tensión, y entonces la fórmula de caída en función de la potencia sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Pero en general nuestro problema no es calcular caídas de tensión con resistencias conocidas, sino determinar qué resistencia y por tanto qué sección necesito para una caída de tensión conocida o máxima. ¿Vale? El problema general es el inverso. Entonces, si consideramos que el valor de la resistencia en monofásica o continua, la intensidad hace un camino de ida y vuelta, tenemos que la resistencia, cualquier resistencia RJ es resistividad a partir de sección por la longitud del tramo J, o en este caso del tramo acumulado, y multiplico por 2 porque vamos a hacer un camino de ida y un camino de vuelta, si estamos en monofásica o si es continua. Por lo tanto, si sustituyo, el original queda resuelto, porque yo ahora lo que quería era averiguar secciones. Pues con esa ecuación puedo despejar la sección y obtener que la sección mínima será 2 por la resistividad a partir de la caída de tensión máxima, la que yo quiero permitir, por el sumatorio de intensidades por longitudes. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto lo estábamos haciendo considerando continua, ¿vale? Como un análisis preliminar. ¿Qué pasa cuando introducimos la corriente alterna? ¿Vale? En corriente alterna tendríamos una componente reactiva. Como hay una componente reactiva, ya no solo tenemos términos en R que ven de resistividad, sino que tenemos términos en X. ¿De acuerdo? Entonces, la caída de tensión será I por R, siendo I la componente activa de la intensidad J, y IJR, que es la componente reactiva de la intensidad J, multiplicada por la reactancia del cable. Y en términos de potencia, a lo mejor queda un poco más claro, sería 1 partición por potencias activas por resistencias más potencias reactivas por reactancias. ¿De acuerdo? Eso cuando tenemos que tener en cuenta la componente reactiva. Y en el caso de trifásica, lo mismo, pero multiplicamos por raíz de 3 en el caso de la intensidad. En el caso de la potencia, hemos multiplicado por raíz de 3, pero en realidad está metido dentro de la potencia. ¿De acuerdo? Bien. Si queremos obtener una ecuación de sección mínima, como hemos hecho antes, pero tenemos sumandos de reactancia, eso ya es más complicado. Sin embargo, para líneas subterráneas y en general aquellas en las que se pueda despreciar la reactancia o la intensidad sea puramente resistiva, podemos eliminar el término de reactancia, que es la mayoría de casos que tenemos nosotros. Por lo tanto,
Distribuidores de baja tensión es habitual que podamos olvidarnos de la reactancia y considerar que la caída de tensión tiene este aspecto. Y en esa situación podemos despejar la S y obtener un valor para la caída de tensión mínima, perdón, para un valor de tensión de sección mínima para la caída de tensión máxima. ¿De acuerdo? Bien, todo esto lo tenéis detallado aquí en la explicación. También lo podéis ver en el documento de anexo de cálculo de caídas de tensión para líneas monofásicas, trifásicas, ¿vale? Yo os he hecho aquí un resumen a modo de apuntes del distribuidor alimentado por un lado. ¿De acuerdo? Cuando tenemos distribuidor en anillo o alimentado por los dos lados. Cuando tenemos un anillo, es decir, una serie de conexiones se alimentan por un punto y a partir de ahí se bifurca, ese tipo de conexiones es idéntica a una conexión lineal que se alimenta por los dos lados, ¿vale? La resolveremos de la misma forma. Entonces, un anillo o un distribuidor de esta forma, de forma que tanto F1 como F2 están conectados al mismo sitio. Entonces la intensidad va a fluir de F1 hacia el centro del distribuidor y de F2 hacia el centro. En el caso anterior, el punto de mínima tensión, el punto donde tenemos que calcular la caída de tensión, era siempre el extremo. En este caso, el punto de mínima tensión va a ser un punto interior, pero no sabemos cuál. ¿De acuerdo? Entonces es uno de los ejemplos que tendremos que calcular. En realidad, una vez que sepamos cómo van las intensidades, sabremos cuál es el punto de mínima tensión, porque es punto será aquel que se alimente de los dos lados. Es decir, en este caso, por ejemplo, se dice que es M porque la intensidad 2 viene por este lado y también viene por el otro. Quiere decir que este punto es el de menor tensión. ¿De acuerdo? Apuntamos esto. ¿Vale? Y en este caso existirá el punto del anillo, etc. ¿Vale? Para determinar, lo que necesitamos saber es cuánta intensidad se viene por este lado y cuánta se viene por el otro lado. Eso en realidad no es más que un problema relativamente sencillo de circuitos y ley de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de nudos, tendremos que la intensidad que vaya por cada lado, la que viene y la que viene por aquí, tiene que alimentar a las tres cargas y tiene que ser igual a la suma de las tres cargas. Y por otro, una ley malla. Es decir, si yo recorro todo el distribuidor hasta el final, tengo que tener una caída de tensión cero, porque en realidad este punto y este son el mismo. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una ecuación de malla de forma que yo digo 0, la caída de tensión es raíz de 3 por resistividad partido de sección, como hemos puesto aquí, y ahora el sumatorio. Longitud 1 por unidad de x, voy a hacer cada tramo. Longitud 2 menos la longitud 1 por ix menos y1, L3 menos L2 por ix menos y1 y menos 2. ¿Vale? Voy a hacer como si la intensidad siempre es Ix y siempre voy a ir restando las que hay. En algún momento, Ix menos y1 y 2 y 3 será negativo. Pero eso en este momento, bueno, pues ya saldrá y a mí no me es un problema. ¿Vale? Planteo esa ecuación de malla. Voy a plantear aquí
un paso intermedio para la resolución, que le quiera echar un vistazo que lo haga, está intentando aislar y sub x como variable y va sacando factor común donde se puede. Y al final lo que obtenemos es que al despejar para x, que es nuestra incógnita, tenemos este resultado. Que si lo generalizamos a un número n de cargas, tendremos que ix es la suma de todas menos sumatorio de L por I partido de L total, y I sería el sumatorio de L por I partido de L total. En estas dos ecuaciones sabemos cuánta intensidad ha ido por un lado y por el otro. A partir de ahí se puede determinar cuál es el punto de mínima tensión. ¿Vale? Es importante todo esto. En principio sería válido con continua, pero también válidas si tenemos corriente alterna y la intensidad se pone en forma compleja. ¿De acuerdo? De forma que si tenemos aquí intensidades complejas, con parte activa y parte reactiva, obtendremos Ix e Y también complejas, pero también serán correctas. ¿De acuerdo? La caída de tensión la podemos hacer entonces como la caída de tensión desde cualquiera de los extremos hasta el punto de mínima tensión y se calculará igual que se calculaba antes. Lo único que en el sumatorio solo deben ir los puntos que están en el camino desde el origen hasta el punto de mínima tensión. ¿Por qué lado? Da exactamente igual. Por cualquiera de los dos lados deberíamos obtener el mismo dato. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta aquí que hay que tener en cuenta los términos reactivos de intensidades cuando tengamos alterna. ¿Ok? Hemos visto en esta serie de apuntes, que os dejaré también colgados, es un resumen de todo el tema de distribuidores limitados por un extremo que hemos visto y por ambos extremos. ¿Vale? Es una explicación de todo esto. Las dos son complementarias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis aquí es un complemento de lo que os he ido haciendo yo en el documento este. ¿Ok? Tenéis los dos para intentar entenderlo de lo mejor posible y plantearme dudas para la tutoría. ¿De acuerdo? Venga, pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.